Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Antes de comenzar, me gustaría pedirles que se suscriban al canal y le den un buen like al video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar y discutir la película Shrek 4, estrenada en el año 2010. La vida de Shrek, ese ogro que alguna vez fue un símbolo de rebeldía y autenticidad en el cine de animación, llega a un punto de inflexión melancólico en esta cuarta entrega. Tras años de ser el héroe domesticado que cambió los pantanos por pañales y responsabilidades domésticas, el protagonista se siente perdido en la monotonía de su rutina. Mike Myers, quien prestó su voz icónica para dar vida a este personaje, logra transmitir esa crisis de identidad propia de la mediana edad, donde el ogro anhela, aunque sea por un breve momento, recuperar el miedo y el respeto que despertaba en el pasado. La trama se desencadena cuando Shrek firma un contrato con Rumpelstiltskin, un villano astuto y manipulador que explota precisamente ese deseo de libertad. Es irónico pensar cómo la figura del ogro, inspirada originalmente en los cuentos de hadas tradicionales pero deconstruida con maestría por DreamWorks, cae en la trampa del contrato, un recurso clásico de la literatura fantástica. Al aceptar este trato, Shrek es transportado a una realidad distorsionada donde nunca nació. Un escenario que funciona como una lección sobre el valor de las pequeñas cosas que damos por sentadas. En este mundo alternativo, el reino de muy lejano es un lugar sombrío y opresivo. Fiona, quien bajo la brillante interpretación de Cameron Díaz ha evolucionado de princesa rescatada a guerrera independiente, lidera ahora una resistencia de ogros. Ver a estos personajes en facetas tan distintas resulta fascinante. El asno de Eddie Murphy pierde su chispa natural para convertirse en una criatura triste y desconfiada, mientras que el gato con botas, inspirado en las leyendas de El Zorro que Antonio Banderas encarnó con tanto estilo, aparece transformado en un gato mimado y obeso que añade un toque de humor tragicómico a la desesperación de Shrek. El corazón de la historia reside en la lucha del protagonista por reconquistar a Fiona, no como un caballero de cuento, sino como el ogro que ella llegó a amar. Esta dinámica es un eco de lo que hizo grande a la primera película. La idea de que el verdadero amor no es una fantasía perfecta, sino una elección consciente y trabajada día tras día. A medida que Shrek reconstruye sus lazos, la narrativa nos recuerda que el mayor heroísmo no consiste en salvar al mundo, sino en apreciar la familia y el hogar que uno mismo ha construido. El cierre de esta aventura se siente como una despedida necesaria y emotiva. Al final, el ogro recupera su vida anterior, pero ya no es el mismo individuo deprimido del inicio. Ha comprendido que ser un padre y un esposo no es una prisión, sino la mayor aventura de todas. La película logra equilibrar la nostalgia con una moraleja madura, cerrando el ciclo de un personaje que, desde el año 2001, nos enseñó que la belleza es subjetiva y que la felicidad reside en aceptar quiénes somos realmente, lejos de las expectativas impuestas por el mundo exterior. Al observar la evolución de este cierre, es imposible no conmoverse con la profundidad psicológica que los guionistas otorgaron a cada interacción. La frialdad de Rumpelstiltskin, con sus pelucas intercambiables y su ambición patológica, sirve como el contraste perfecto para el calor humano que Shrek finalmente aprende a valorar. La animación, que en esta entrega alcanzó niveles de detalle asombrosos, permite que los ojos de Fiona reflejen no solo el cansancio de una líder rebelde, sino también la chispa de un amor que trasciende las líneas temporales y las realidades alternativas. Es curioso notar cómo el personaje de Asno, incluso en su versión más desdichada y obligada a tirar de un carro, sigue siendo el ancla emocional que le recuerda al espectador la importancia de la amistad incondicional. Mientras tanto, el gato con botas nos regala momentos de comedia física magistrales que actúan como alivio necesario frente a la tensión de un reino sumido en el miedo bajo el yugo de las brujas. Esta coreografía de personalidades, que ha crecido y madurado junto a su audiencia durante casi una década, se siente como una reunión familiar donde cada gesto tiene un significado acumulado por los años de historia compartida.
La lección que nos deja el desenlace es sorprendentemente adulta. Shrek deja de lado el deseo egoísta de ser temido por los aldeanos para abrazar con gratitud su rol como padre y esposo, comprendiendo que el verdadero rugido de un ogro no es el que causa terror, sino el que marca su presencia en su propio hogar. El impacto de ver a un héroe legendario aceptar su cotidianidad con humildad convierte a esta cuarta entrega en un estudio sobre la gratitud. Al final de la jornada, cuando la realidad se restaura y los colores regresan al pantano, el espectador siente que el camino recorrido no fue un desperdicio, sino el bautismo necesario para consolidar un final feliz que, lejos de ser un cliché, se percibe como una victoria arduamente ganada frente al cinismo de la mediana edad. Más allá de la resolución narrativa, esta película funciona como una carta de amor a la imperfección. La forma en que la historia se atreve a despojar al protagonista de su estatus de leyenda para obligarlo a caminar por el fango de la insignificancia es un riesgo creativo que rinde frutos. Shrek, al enfrentarse al vacío de un mundo que no lo recuerda, experimenta una soledad existencial que humaniza su figura mucho más que cualquier hazaña heroica. Es en esa vulnerabilidad donde realmente conectamos con él, recordándonos que todos, en algún momento, hemos sentido que nuestra vida ha perdido el brillo de la novedad. La interpretación vocal de los actores termina siendo el alma que sostiene esta arquitectura emocional. La entrega de Mike Myers al personificar a un Shrek que suplica por volver a ser el monstruo incomprendido es desgarradora, mientras que el Rumpelstiltskin de Walt Dorn es una creación digna de estudio. Un villano que no busca destruir el mundo por maldad pura, sino por una inseguridad profunda y un deseo infantil de validación que roza lo patético. Ese espejo entre el villano y el héroe, ambos buscando su lugar en una jerarquía que no les pertenece. Es lo que eleva el guión por encima de una simple secuela de aventuras. Fiona, por su parte, se consolida aquí como el pilar de la franquicia. Su versión como líder de la resistencia, con sus cicatrices y su mirada curtida por la batalla, ofrece una visión poderosa de lo que significa ser una mujer que ha tomado las riendas de su propio destino, sin necesidad de esperar a un salvador. Su química con Shrek, incluso en esta línea temporal donde no se conocen, se siente inevitable, un hilo invisible que conecta sus almas a pesar de los contratos mágicos y las trampas del destino. La secuencia final, donde ella finalmente comprende lo que Shrek ha sacrificado para recuperar su hogar, es uno de los momentos de mayor honestidad emocional en la historia de DreamWorks. Al mirar atrás, esta travesía nos deja una verdad reconfortante. Las rutinas, los pañales, los gritos de los hijos y el peso de las responsabilidades no son la muerte de nuestra identidad, sino los ingredientes que la definen. Shrek termina su viaje no como un ogro temible, sino como un hombre que ha aprendido a disfrutar del silencio de su pantano y del ruido de su familia. Es un cierre redondo para una saga que empezó desafiando los clichés de los cuentos de hadas, y que termina abrazando la belleza de una vida común, demostrando que, a veces, el acto más valiente es simplemente quedarse a vivir la vida que uno ha elegido construir. La profundidad de este epílogo cinematográfico también se manifiesta en la atmósfera que rodea al pantano, que pasa de ser un símbolo de aislamiento absoluto a convertirse en el refugio sagrado de una familia completa. Resulta conmovedor notar cómo el diseño artístico de la película evoluciona junto con el estado mental de Shrek. Cuando él está perdido y desorientado en la distopía creada por Rumpelstiltskin, los tonos de la paleta de colores se vuelven fríos, casi desaturados, reflejando el vacío de un mundo donde la chispa del amor original no ha tenido la oportunidad de florecer. Por el contrario, al regresar a su realidad, cada encuadre recupera una calidez orgánica, como si el propio entorno celebrara la madurez de su habitante más ilustre. Es necesario destacar también la labor de los guionistas al tratar el tema del tiempo, un elemento que suele ser el enemigo principal en las tramas de fantasía. Aquí, el tiempo no es algo que deba recuperarse para cambiar el pasado, sino un regalo que debe apreciarse en el presente. La melancolía que impregna los primeros minutos de la cinta
con ese Shrek que firma autógrafos mientras reprime un bostezo de aburrimiento, es una representación honesta y sin censura de lo que significa enfrentar la domesticidad sin haber procesado el duelo por la pérdida de la libertad juvenil. La película se atreve a cuestionar si es posible encontrar la aventura dentro de la rutina, y la respuesta que ofrece es un rotundo sí, siempre y cuando se cambie la perspectiva desde la cual observamos nuestro entorno. El papel de los personajes secundarios en este viaje de introspección es el engranaje que evita que la historia caiga en el sentimentalismo vacío. La presencia de personajes como Galletita, que en la realidad alternativa se convierte en un guerrero feroz y lleno de cicatrices, subraya la resiliencia del espíritu. Ellos demuestran que, sin importar las circunstancias, la esencia de lo que nos une como seres queridos persiste incluso bajo las condiciones más adversas. Es esta lealtad, casi instintiva, la que termina de convencer a Shrek de que su mayor éxito no fue rescatar a la princesa de una torre alta, sino construir una red de afectos que ha resistido tanto las amenazas externas como el paso implacable de los años. Al final, esta última entrega se alza como una lección sobre la humildad. El ogro, que durante años se definió por su capacidad de espantar, termina definiéndose por su capacidad de abrazar. Es un mensaje profundamente humano que cierra el círculo iniciado hace casi una década. Una oda al valor de lo ordinario, recordándonos que al final del día, cuando el ruido del mundo se apaga, lo que realmente permanece es la calidez del hogar y la certeza de saber exactamente quién eres y a quién perteneces. Es, sin lugar a dudas, un adiós lleno de gracia para un ícono que nos enseñó, a través de sus errores y sus triunfos, que la perfección es un mito, pero la plenitud es un destino alcanzable. La música que acompaña este cierre, con sus matices melódicos que evocan una nostalgia casi agridulce, refuerza la idea de que la verdadera magia no reside en los hechizos de Rumpelstiltskin, sino en la capacidad humana, o en este caso ogresca, de perdonarse a sí mismo. Hay una paz inmensa en la última secuencia donde Shrek observa a sus trillizos y a Fiona bajo la luz dorada del atardecer. Es una imagen que desarma cualquier cinismo residual del espectador, pues nos obliga a confrontar nuestras propias ambiciones frente a lo que realmente hemos cultivado. Esa serenidad es el trofeo que el protagonista ha ganado tras atravesar el infierno de la incertidumbre. También es fascinante observar cómo la franquicia, en su conjunto, funciona como un espejo del crecimiento de su propia audiencia. Los niños que en el 2001 quedaron cautivados por la irreverencia de un ogro que se bañaba en lodo, se encontraron años después ante una narrativa que hablaba de hipotecas, de la pérdida de la chispa en la pareja y del peso de las expectativas sociales. Esta cuarta película no tuvo miedo de mostrar a un héroe cansado, alguien que, como cualquiera de nosotros, tuvo que aprender a valorar su presente tras haber fantaseado peligrosamente con un pasado que ya no le pertenecía. Esa honestidad brutal convirtió a un dibujo animado en un compañero de vida. La transición de Shrek, desde ser una criatura que solo quería que lo dejaran solo hasta convertirse en el centro de una comunidad vibrante y caótica, es la culminación de un arco de personaje casi perfecto. El villano, al intentar arrebatarle su historia, terminó irónicamente por darle a Shrek la perspectiva que necesitaba para valorarla. Es una lección sobre cómo los momentos de crisis, esos que sentimos como el fin de nuestro mundo personal, a menudo actúan como un catalizador para una gratitud renovada. Al recuperar todo lo que había perdido, el protagonista ya no lo ve como una carga, sino como el privilegio que siempre fue. Finalmente, la partida de este ogro de las pantallas grandes se siente como cerrar un libro de cuentos cuyas páginas están desgastadas por tantas lecturas. Nos quedamos con la imagen de un personaje que, habiendo vencido a dragones y superado maldiciones, finalmente logró su mayor hazaña: entender que su hogar, con sus defectos y su ruidosa cotidianidad, es un reino mucho más valioso que cualquier castillo de cristal. Esta obra nos deja con la certeza de que, aunque la juventud sea un territorio que todos debemos abandonar,
La madurez nos ofrece, a cambio, un lugar donde echar raíces, siempre y cuando tengamos la valentía de abrazar nuestra propia y maravillosa normalidad. Es curioso cómo la música, ese elemento tan vital en la saga, termina actuando como un puente entre la risa desmedida de las primeras entregas y esta serenidad reflexiva. Harry Gregson Williams, responsable de esa banda sonora que ya forma parte de la memoria colectiva, sabe perfectamente cuándo elevar el tono épico y cuándo dejar que el silencio sea el protagonista, permitiendo que las expresiones faciales de los personajes cuenten la historia. En esos momentos de calma en el pantano, cuando la luz del crepúsculo baña la cabaña de madera, se percibe una madurez técnica que acompaña a la narrativa. Los animadores lograron dotar a la piel de Shrek y a los gestos de Fiona de una textura casi táctil, alejándose de la estilización propia de los inicios para abrazar un realismo que subraya la humanidad de estos seres fantásticos. La presencia de los hijos de Shrek y Fiona, esos pequeños ogros que irrumpieron en la vida del protagonista como un recordatorio constante de su transformación, representa el hilo conductor que une el caos del pasado con la estabilidad presente. Observar a Shrek en su faceta de padre, intentando encontrar un equilibrio entre su naturaleza salvaje y la necesidad de proteger un núcleo familiar, es quizá el reflejo más fiel de lo que significa crecer. No se trata solo de dejar de lado los malos modales, sino de aprender que el amor requiere una vulnerabilidad constante, una disposición a mostrarse sin capas de cinismo frente a aquellos que dependen de uno. Esa evolución es la que permite que el espectador, ya sea joven o adulto, conecte con la angustia de Shrek al sentirse un extraño en su propia casa. El villano, Rumpelstiltskin, se erige no solo como un antagonista, sino como un símbolo del arrepentimiento tóxico. Es ese deseo de volver atrás, de borrar los errores o los sacrificios, lo que lo vuelve una figura tan inquietante. Al ofrecerle a Shrek la oportunidad de volver a ser el logro de antaño, Rumpelstiltskin está atacando la parte más insegura de la psique del protagonista, aquella que todavía duda de si merece la vida que ha construido. Ver al ogro ceder ante esa tentación es un acto de una honestidad narrativa brutal, porque reconoce que todos tenemos días en los que desearíamos resetear nuestra realidad. Sin embargo, el triunfo final de la película no es sobre Rumpelstiltskin, sino sobre esa duda interna que durante tanto tiempo fue el combustible del aislamiento de Shrek. Al despedirnos de estos personajes, queda una sensación de plenitud que rara vez se alcanza en las franquicias cinematográficas. Los amigos, Asno y el gato con botas, funcionan en este final como los guardianes de la memoria de Shrek. Ellos han visto todo el camino, desde aquel primer rescate en la torre hasta esta jornada de introspección doméstica. Su lealtad, que en la realidad alternativa fue puesta a prueba de forma trágica, se reafirma en el presente como la estructura sobre la cual se asienta el hogar de nuestro héroe. Es un recordatorio de que, a pesar de los cambios que la vida nos impone, las personas que hemos dejado entrar en nuestro mundo son las que, finalmente, le dan sentido a nuestro propio relato. Shrek se marcha no solo con su familia, sino con la confirmación de que ha encontrado, en su propia y particular imperfección, el único cuento de hadas que vale la pena vivir. La esencia de este cierre definitivo radica en cómo la película logra convertir el concepto del hogar en algo tangible, casi respirable. Ya no estamos ante el lugar donde un ogro se escondía del mundo, sino ante un epicentro de afectos donde cada mueble, cada estruendo de los niños y cada bostezo de Shrek cuentan una historia de esfuerzo compartido. Es un espacio cargado de una calidez que solo se alcanza cuando se ha comprendido que la libertad no es la ausencia de compromisos, sino la capacidad de elegir a quién entregarle nuestro tiempo. Esa lección final transforma el pantano, que pasó de ser una metáfora de la misantropía a convertirse en el santuario de un ser que ha encontrado su propósito en la cotidianeidad. Por otra parte, la interacción entre Shrek y el asno en este último tramo de la saga alcanza una profundidad conmovedora. Su amistad, que siempre se basó en el contraste entre el silencio reflexivo de uno
y la verborrea inagotable del otro. Se siente ahora como un vínculo de hermanos que han sobrevivido a todas las tormentas. Ver al asno, en su lealtad absoluta, aceptar la nueva vulnerabilidad de Shrek sin juzgarlo, es un recordatorio de que los amigos son los espejos que nos devuelven nuestra mejor imagen cuando nosotros mismos nos sentimos quebrados o fuera de lugar. La química entre ellos, alimentada por años de improvisaciones vocales y complicidad creativa, dota a cada diálogo de una autenticidad que traspasa la barrera de la pantalla. El gato con botas, por su parte, aporta esa nota de dignidad trágica que solo un personaje tan carismático puede ofrecer. Su evolución, desde aquel asesino a sueldo enviado para acabar con la vida de Shrek hasta convertirse en el protector leal de la familia, es el reflejo de cómo incluso aquellos que viven al margen de las leyes pueden encontrar una redención en la pertenencia. Su humor, siempre afilado y elegante, sirve como el contrapeso perfecto para el drama interno de Fiona, quien, en esta entrega, se muestra más humana y cercana que nunca. Ella es el ancla, el corazón que bombea la razón de ser de todo el relato. Sin su mirada comprensiva hacia las dudas de Shrek, el viaje no habría tenido el mismo peso emocional. Al cerrar este capítulo, la sensación que nos queda es la de haber sido testigos de una metamorfosis completa. Shrek ya no necesita demostrarle nada a nadie, ni siquiera a sí mismo. Ese rugido, que al principio de la película buscaba ser temido, se apaga en el silencio de una vida plena, donde los sueños han dejado de ser fantasías heroicas para convertirse en una realidad construida con paciencia, perdón y mucho amor. Es un final digno, que nos enseña que el mayor logro de cualquier héroe no es derrotar a un villano, sino aprender a valorar la paz de su propia existencia. Con este adiós, Shrek se consagra no solo como un ícono de la animación, sino como un símbolo universal de que, al final del camino, lo más valiente que podemos hacer es aceptarnos y abrazar nuestra propia vida. La resonancia de este desenlace también se percibe en cómo la película trata la idea del legado. Al contemplar a los trillizos de Shrek jugando en los mismos parajes donde su padre alguna vez fue el terror de los pobladores, entendemos que la historia ha cerrado su ciclo de manera orgánica. El ogro, ese ser que comenzó su travesía odiando al mundo por las etiquetas que éste le imponía, finalmente ha comprendido que la verdadera rebeldía no consiste en el aislamiento, sino en la construcción de un espacio donde las etiquetas carecen de significado. La casa en el pantano deja de ser un reducto de soledad para transformarse en un testimonio de que la vida, con todas sus imperfecciones, es el mayor milagro que podemos reclamar como propio. Es importante destacar la valentía narrativa al enfrentar la crisis de la mediana edad con tal franqueza. Muchos héroes del cine terminan sus historias congelados en el tiempo, repitiendo la gloria de sus victorias. Pero Shrek se atreve a envejecer ante nuestros ojos, lidiando con el peso de la responsabilidad y la pregunta persistente de qué habría pasado si hubiera tomado otros caminos. Esa honestidad es lo que convierte a esta producción en una obra maestra de la introspección. Al ver al protagonista recuperar su antigua vida, no sentimos que simplemente vuelve al inicio, sino que ha ascendido a un plano de madurez donde ya no necesita huir de sí mismo para sentirse completo. Los personajes que lo acompañan también han completado su propia transición, dejando de ser arquetipos de cuentos de hadas para convertirse en seres complejos con sus propias luchas. El asno, con su optimismo inquebrantable, y el gato con botas, con su lealtad disfrazada de vanidad, forman un ecosistema emocional que nutre el alma de Shrek. Es una hermosa lección sobre la importancia de nuestro círculo cercano. Al final, la verdadera riqueza del logro no reside en haber derrotado a villanos como Rumpelstiltskin, sino en haber sabido cultivar amistades que sobrevivieron a las versiones más distorsionadas de su realidad. Cuando la pantalla se oscurece por última vez, nos queda la sensación de haber compartido un camino largo y lleno de aprendizajes. La saga nos demostró que no necesitamos ser perfectos para ser dignos de amor, y que, ante el cinismo del mundo,
La respuesta más valiente es la honestidad de un abrazo familiar. Shrek se marcha de nuestra visión, pero nos deja la lección más importante de todas, que la felicidad no es una meta inalcanzable, sino el resultado de apreciar lo que hemos construido frente a nosotros, aunque a veces requiera el susto de casi perderlo todo para valorarlo en su justa medida. Es un cierre que perdura, una estela de calidez que nos recuerda, con cada visionado, que nuestro pantano personal, sea cual sea, merece ser amado tal como es. La conclusión de este periplo nos invita, de manera casi inadvertida, a reflexionar sobre la naturaleza del sacrificio. En esta cuarta entrega, Shrek no solo sacrifica su estatus de leyenda, sino que desiste de la fantasía de una vida sin ataduras. Este es, quizá, el acto de valentía más genuino de toda la franquicia. Al renunciar a la posibilidad de una existencia donde nadie dependiera de él, el protagonista acepta el peso del amor como una responsabilidad enriquecedora. La narrativa nos enseña que el verdadero coraje no reside en el despliegue de fuerza bruta contra un dragón o un villano, sino en la capacidad de despertar cada día y elegir, con total conciencia, el compromiso que hemos asumido con quienes amamos. Resulta fascinante observar cómo la atmósfera de la cinta, cargada inicialmente de una pesadez existencial, se transforma gradualmente en una lección de gratitud. El espectador acompaña a Shrek en su proceso de revalorización, entendiendo junto a él que los ruidos molestos, la falta de privacidad y el caos del día a día son los síntomas de una vida compartida, una riqueza que en su momento de crisis no supo apreciar. La maestría técnica con la que los animadores capturan la calidez del hogar, en marcado contraste con la frialdad estética del reino de Rumpelstiltskin, refuerza la idea de que nuestro entorno es un reflejo directo de nuestro mundo interior. Cuando Shrek finalmente encuentra la paz, el pantano mismo parece cobrar una vitalidad nueva, una luz que solo puede surgir del agradecimiento. No se puede ignorar la contribución fundamental de los personajes que rodean al protagonista. Ellos actúan como las anclas que mantienen su identidad a salvo de las tempestades. El asno, con su capacidad inagotable para encontrar alegría en lo sencillo, y el gato con botas, cuya sabiduría callejera se disfraza de ingenio, son los verdaderos artífices de la supervivencia emocional de Shrek. Sin ellos, la historia no sería más que un drama sobre la soledad. Con ellos, se convierte en una oda a la comunidad. La lección es clara. Ninguno de nosotros está destinado a navegar los mares de la existencia en solitario, y la madurez consiste precisamente en reconocer la red de afectos que hemos construido a nuestro alrededor como el verdadero tesoro de nuestra vida. Al cerrar este libro de recuerdos que es la saga, nos quedamos con una sensación de plenitud. Shrek se despide no como el monstruo que asustaba a los aldeanos, sino como un padre y un esposo que ha encontrado su lugar en el mundo. La moraleja que nos entrega es atemporal y profundamente humana. La perfección es un espejismo que solo nos aleja de la felicidad, mientras que aceptar nuestra propia realidad, con todos sus tropiezos y alegrías, es la forma más elevada de libertad. Al decir adiós a este ogro, no solo celebramos el fin de una serie de películas, sino el triunfo de una filosofía de vida que nos recuerda que, en el corazón de nuestra rutina, se encuentra la aventura más importante que jamás viviremos. La estela que deja este viaje cinematográfico es, sobre todo, una oda a la aceptación radical de la identidad. Resulta cautivador pensar cómo, tras tantas batallas épicas, el clímax final no ocurre en un campo de guerra, sino en el terreno íntimo de la conciencia de un ogro que, por fin, se siente dueño de su destino. La madurez que desprende esta entrega final es palpable en cada diálogo y en la mirada del protagonista, que ya no busca la aprobación externa ni el miedo de los aldeanos, sino la quietud de una existencia compartida con quienes lo conocen realmente. Es un cierre que eleva la categoría de la saga, convirtiéndola en un estudio casi filosófico sobre el valor del tiempo y la irrepetibilidad de los instantes cotidianos.
La figura de Fiona es, sin duda, el alma de esta evolución. Su fortaleza no solo radica en su habilidad para el combate o en su liderazgo dentro de la resistencia, sino en su capacidad inquebrantable de ver, en el Shrek desubicado, al hombre del que se enamoró. La química entre ellos, tejida con la delicadeza de quienes han compartido una vida, se manifiesta en esos pequeños gestos de complicidad que trascienden las dimensiones temporales. Ver a una princesa convertida en guerrera, pero que sigue conservando la ternura necesaria para sanar las inseguridades de su esposo, es uno de los retratos más honestos de una relación adulta que se haya visto en la animación. Ella encarna la idea de que amar no es solo compartir victorias, sino ser el refugio necesario cuando el otro se siente perdido en el vacío de sus propias dudas. Asimismo, el papel del asno y el gato con botas en este epílogo adquiere una dimensión de lealtad profunda. Ellos ya no son solo los alivios cómicos de la aventura. Son los testigos oculares de la transformación de Shrek y los pilares que le impiden caer en la desesperanza. La interacción entre estos amigos, cargada de una historia de años de camaradería, nos recuerda que nuestro entorno es el que, en última instancia, define quiénes somos. Al observar cómo ellos luchan, se preocupan y celebran la vida junto al logro, el espectador comprende que la verdadera fortuna no radica en las posesiones o en el estatus, sino en el tejido de relaciones humanas, o de criaturas fantásticas, que logramos sostener a pesar de las adversidades. Al finalizar la historia, lo que permanece no es el recuerdo de los hechizos ni de las transformaciones mágicas, sino la calidez de un hogar que ha logrado sobrevivir a las trampas de la envidia y el resentimiento. Shrek nos deja con la lección de que el para siempre, lejos de ser un cliché de cuento de hadas, es un ejercicio diario de voluntad y gratitud. La partida del ogro, que en su día fue un símbolo de la rebeldía adolescente, es ahora el emblema de una vida adulta plena y consciente. Es un adiós cargado de una gratitud sincera hacia una historia que, al igual que sus protagonistas, aprendió a dejar de lado la armadura para abrazar la vulnerabilidad, demostrando finalmente que la felicidad era, desde el principio, esa vida sencilla que tanto nos costaba ver. La narrativa de esta travesía final se asienta, con una firmeza envidiable, sobre el reconocimiento de que la verdadera magia no ocurre en los laboratorios de pociones de un villano, sino en los momentos silenciosos de la vida doméstica. Esta película, lejos de ser un mero espectáculo de efectos visuales, se convierte en un ejercicio de introspección que nos obliga a cuestionar nuestras propias ansiedades frente al paso del tiempo. La forma en que el guión maneja el deseo de Shrek por recuperar su identidad como ogro temido revela una vulnerabilidad que resulta profundamente familiar para cualquiera que haya sentido, en algún punto de su vida adulta, la tentación de escapar hacia una versión idealizada de su pasado. Es ahí donde la obra alcanza su punto más alto de madurez, transformando un conflicto de fantasía en una lección de vida tangible. La paleta cromática, que oscurece el reino de muy lejano para resaltar la desolación del protagonista, es un triunfo de la dirección artística. Se siente, en cada rincón de ese mundo alternativo donde Shrek no existe, una opresión asfixiante que sirve como el vehículo perfecto para que el ogro comprenda el valor de su ausencia en la vida de quienes ama. Es desgarrador ver a un Fiona que, en su faceta de guerrera, conserva en su mirada la huella de una tristeza ancestral, una melancolía que solo se disipa cuando el protagonista, a través de sus actos, logra reconectarla con la esencia del amor que compartieron. Esta dinámica no solo fortalece la relación entre ambos, sino que nos recuerda que las conexiones genuinas son capaces de romper cualquier hechizo o realidad alterada. El papel de la comedia en esta entrega se siente más medido, funcionando casi como un bálsamo necesario ante la seriedad de los temas existenciales que se abordan. El asno y el gato con botas dejan de ser meros acompañantes de aventuras para convertirse en los guardianes de la humanidad de Shrek. Su persistencia, su negativa a rendirse ante la desolación y su capacidad para ver la luz en los momentos más oscuros, nos ofrecen una lección sobre la naturaleza de la verdadera lealtad.
Es reconfortante observar que, incluso en un universo distorsionado, el vínculo entre estos tres personajes permanece inquebrantable, funcionando como un eje de esperanza que nos garantiza que, sin importar los giros del destino, nuestra red de apoyo es lo que nos mantiene a flote. Finalmente, al contemplar cómo los colores regresan al pantano tras la resolución del contrato, el espectador siente un alivio genuino, como si él mismo hubiera completado un ciclo. Shrek ya no es aquel ogro que espantaba a los campesinos por puro instinto de supervivencia. Es ahora alguien que comprende el peso y la belleza de sus responsabilidades. Su partida, en la paz de su hogar, nos deja con la convicción de que ser un padre, un esposo y un amigo es, en realidad, la hazaña más grandiosa de todas. La franquicia se despide habiendo cumplido su promesa inicial, enseñándonos que la autenticidad no se pierde con la domesticidad, sino que se transforma en algo más profundo, algo que nos permite disfrutar de nuestra propia realidad sin tener que pedirle permiso al mundo exterior para existir. La culminación de este arco no sería posible sin ese sentimiento persistente de ajenidad que Shrek experimenta al principio. Ese vacío, perfectamente retratado en el bostezo frente al espejo, no es falta de amor, sino el miedo profundo a que la rutina sea la tumba de la aventura. Es aquí donde la película se revela como una obra maestra sobre la valentía de habitar el presente. La valentía, nos dice el guión, no es una espada desenfundada ante un dragón. Es la capacidad de sostener un pañal, de compartir un silencio cómodo con Fiona, y de reconocer que la libertad de antaño era, en realidad, una forma elegante de estar solo. Al devolver a Shrek a su pantano original, la película valida su elección. La paz no es el retiro del mundo, es la conquista de uno mismo frente a las expectativas externas. Es sumamente conmovedor observar cómo la música de cierre encapsula esta transformación. Ya no escuchamos los ritmos estridentes de las primeras entregas, sino melodías que parecen hechas de madera y viento, evocando la solidez de una vida construida con las manos. Los animadores, en su búsqueda de la perfección, dotaron a las expresiones de Shrek de un realismo casi abrumador. Hay una escena, casi al final, donde sus ojos, antes llenos de la fiereza del que se siente acorralado, ahora brillan con la templanza de quien ha comprendido su lugar en el cosmos. Es una mirada que no pide nada, que no necesita ser el héroe de una gesta para validar su existencia, sino que se conforma con el privilegio de ser simplemente un ogro amado. El legado de este desenlace también descansa sobre los hombros de Fiona, cuya evolución de princesa rescatada a capitana de la Resistencia y finalmente a pilar de la familia, nos ofrece uno de los arcos más completos del cine de animación. Ella no es el premio de Shrek, es su espejo y su guía. Su capacidad para perdonar, para reconstruir y para mantener el calor del hogar incluso cuando las realidades colapsan, es lo que permite que el espectador sienta que, al final del camino, el amor es la única fuerza capaz de sostener el peso de la cotidianeidad. Ella es, en esencia, la prueba de que el felices para siempre no es un punto de llegada, sino un proceso de ajuste constante y entrega mutua. Al cerrar este libro, la sensación que nos invade es una de gratitud absoluta. Hemos visto a un monstruo convertirse en padre, a un marginado convertirse en el centro de una comunidad, y a una leyenda comprender que lo más heroico de su vida fue, precisamente, lo que consideró mundano. La saga nos deja una lección final que resuena con la fuerza de un trueno en el pantano. No necesitamos castillos ni proezas para que nuestra vida sea extraordinaria. Solo necesitamos la honestidad suficiente para abrazar nuestro propio reflejo, la valentía de reconocer nuestras debilidades y la sabiduría de saber que, en el ruido de nuestra familia y en la calma de nuestro rincón, ya poseemos todo lo que alguna vez salimos a buscar. Es un adiós cargado de una paz inmensa, un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestra propia dicha y que, en algún lugar entre el lodo y las estrellas,
nuestro propio felices para siempre nos está esperando. La calidez que emana de los últimos fotogramas de esta saga no es fruto del azar, sino del triunfo de la humanización sobre el arquetipo. Al observar a Shrek sentado en su mesa, rodeado por el desorden de unos hijos que reclaman su atención y un asno que insiste en sus historias interminables, comprendemos que la gran victoria de esta película no fue la derrota de un villano, sino la conquista de la comodidad en la propia piel. Los animadores pusieron un cuidado exquisito en los pequeños detalles. El roce de las manos de Shrek y Fiona, que ya no es el contacto torpe de dos extraños que aprenden a amarse, sino la caricia fluida de quienes han hecho del otro su hogar. Esa textura, ese detalle en la piel curtida y en las miradas cargadas de historia, nos habla de una madurez que trasciende la pantalla. El villano, Rumpelstiltskin, permanece como la antítesis perfecta de este crecimiento. Mientras que Shrek aprende a ceder ante la alegría de lo ordinario, Rumpelstiltskin muere en su propia red de ambición, consumido por ese deseo infantil y desesperado de controlar el destino ajeno. Es la representación definitiva de la incapacidad de disfrutar lo presente, por vivir obsesionado con el ¿qué pasaría si? Su derrota es el recordatorio silencioso para el espectador de que nuestra felicidad no depende de los contratos que firmamos con el destino, sino de la capacidad de aceptar que la vida, con su desorden y su falta de fuegos artificiales, es exactamente lo que necesitábamos todo este tiempo. La presencia de los personajes secundarios en este epílogo funciona como el tejido conectivo de una familia elegida. El gato con botas, con su elegante lealtad, y el asno, con su nobleza desbordante, no son solo accesorios cómicos, son el espejo en el que Shrek se mira para reconocer que su monstruosidad inicial ya no es una barrera, sino una parte de su identidad que ha sido abrazada por otros. La lealtad que ellos muestran, incluso en la línea temporal donde Shrek era un desconocido, nos sugiere que los lazos del alma son más fuertes que las trampas de la magia o las distorsiones de la realidad. Es una noción reconfortante. La idea de que sin importar quiénes seamos o qué hayamos hecho, existen vínculos que siempre nos encontrarán. Al despedirnos de estos personajes, lo hacemos con la certeza de que el felices para siempre se ha redefinido para las nuevas generaciones. Ya no se trata de tronos, coronas o destinos heroicos, sino de algo mucho más valiente. La capacidad de amar nuestra propia versión de la cotidianidad. Shrek se retira de la gran épica para entrar en el terreno sagrado de la vida privada, recordándonos que no hace falta ser un rey para vivir como tal, ni un héroe para ser valiente. Nos deja finalmente con el eco de una lección silenciosa. El pantano, con sus ruidos, su lodo y su familia, es un reino infinitamente superior a cualquier castillo de cristal, porque es el único donde, al cerrar los ojos, uno puede decir, finalmente, que está en casa. Esta sensación de plenitud se completa al observar cómo la película trata el concepto de la nostalgia peligrosa. Shrek, al intentar recuperar la adrenalina de sus días como un ogro temido, descubre que esa nostalgia es, en realidad, una forma de traición a su yo actual. La narrativa no condena el deseo de cambio, sino que lo disecciona, mostrándonos que la infelicidad del protagonista no nacía de sus compromisos, sino de su incapacidad de habitar su propio presente con gratitud. Es un mensaje profundamente valiente para un producto orientado al público masivo. La madurez exige que dejemos de mirar hacia atrás con resentimiento y comencemos a valorar los cimientos que hemos construido con esfuerzo, sudor y sobre todo paciencia. La luz que inunda la cabaña en los compases finales parece contener una sabiduría propia. Hay una paleta de colores más rica, con tonos dorados y ocres que sugieren una maduración no solo de los personajes, sino del entorno mismo. El pantano, lejos de ser el lugar desolado del inicio, se siente ahora como un jardín personal donde cada gesto de Shrek, ya sea encendiendo el fuego, cuidando de sus hijos o compartiendo una mirada con Fiona, está imbuido de una nueva solemnidad. Ya no hay prisa. El tiempo,
Ese enemigo que parecía devorarlo todo al principio de la cinta, se convierte aquí en un aliado silencioso que permite a la familia crecer en paz. Shrek ya no corre contra el reloj, sino que camina a su ritmo, saboreando el privilegio de ser dueño de su propio tiempo. Los personajes que orbitan alrededor de este centro emocional han sufrido sus propias metamorfosis. La resiliencia del asno, por ejemplo, no es solo cómica, es una fe ciega y tierna en la bondad fundamental de su amigo. Cuando el asno mira a Shrek en la escena final, no ve al ogro que asusta a los aldeanos, sino al padre cansado pero orgulloso que ha encontrado su centro. Esa validación externa, nacida de una lealtad que ha cruzado dimensiones y realidades, le otorga a Shrek el último empujón necesario para aceptar su propia vida. Es un recordatorio de que somos el resultado de las miradas de quienes nos rodean, y que, al rodearnos de personas que nos aman en nuestra imperfección, terminamos por aprender a amarnos a nosotros mismos. Finalmente, el adiós a Shrek se siente como el cierre de un ciclo vital que todo espectador, independientemente de su edad, puede reconocer como propio. La película se despide sin artificios, sin grandes batallas finales ni castillos en ruinas. Se despide con la imagen de un ogro que, tras haber derrotado a todos sus demonios, finalmente ha aprendido a descansar. Nos deja con la certeza de que el mayor heroísmo posible no reside en el triunfo sobre los demás, sino en el triunfo sobre nuestro propio cinismo. Shrek nos dice adiós, pero nos entrega un mapa personal para encontrar nuestra propia paz. Nos enseña que, por más caótico, ruidoso o imperfecto que sea nuestro pantano, es el único lugar en el mundo donde realmente podemos ser quienes somos. Y esa, al final, es la única aventura que realmente vale la pena recorrer. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Antes de comenzar, me gustaría pedirles que se suscriban al canal y le den un buen like al video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar y discutir la película Shrek 4, estrenada en el año 2010. La vida de Shrek, ese ogro que alguna vez fue un símbolo de rebeldía y autenticidad en el cine de animación, llega a un punto de inflexión melancólico en esta cuarta entrega. Tras años de ser el héroe domesticado que cambió los pantanos por pañales y responsabilidades domésticas, el protagonista se siente perdido en la monotonía de su rutina. Mike Myers, quien prestó su voz icónica para dar vida a este personaje, logra transmitir esa crisis de identidad propia de la mediana edad, donde el ogro anhela, aunque sea por un breve momento, recuperar el miedo y el respeto que despertaba en el pasado. La trama se desencadena cuando Shrek firma un contrato con Rumpelstiltskin, un villano astuto y manipulador que explota precisamente ese deseo de libertad. Es irónico pensar cómo la figura del ogro, inspirada originalmente en los cuentos de hadas tradicionales pero deconstruida con maestría por DreamWorks, cae en la trampa del contrato, un recurso clásico de la literatura fantástica. Al aceptar este trato, Shrek es transportado a una realidad distorsionada donde nunca nació. Un escenario que funciona como una lección sobre el valor de las pequeñas cosas que damos por sentadas. En este mundo alternativo, el reino de muy muy lejano es un lugar sombrío y opresivo. Fiona, quien bajo la brillante interpretación de Cameron Díaz ha evolucionado de princesa rescatada a guerrera independiente, lidera ahora una resistencia de ogros. Ver a estos personajes en facetas tan distintas resulta fascinante. El asno de Eddie Murphy pierde su chispa natural para convertirse en una criatura triste y desconfiada, mientras que el gato con botas, inspirado en las leyendas de El Zorro que Antonio Banderas encarnó con tanto estilo, aparece transformado en un gato mimado y obeso que añade un toque de humor tragicómico a la desesperación de Shrek. El corazón de la historia reside en la lucha del protagonista por reconquistar a Fiona, no como un caballero de cuento, sino como el ogro que ella llegó a amar. Esta dinámica es un eco de lo que hizo grande a la primera película. La idea de que el verdadero amor no es una fantasía perfecta, sino una elección consciente y trabajada día tras día. A medida que Shrek reconstruye sus lazos,
La narrativa nos recuerda que el mayor heroísmo no consiste en salvar al mundo, sino en apreciar la familia y el hogar que uno mismo ha construido. El cierre de esta aventura se siente como una despedida necesaria y emotiva. Al final, el ogro recupera su vida anterior, pero ya no es el mismo individuo deprimido del inicio. Ha comprendido que ser un padre y un esposo no es una prisión, sino la mayor aventura de todas. La película logra equilibrar la nostalgia con una moraleja madura, cerrando el ciclo de un personaje que, desde el año 2001, nos enseñó que la belleza es subjetiva y que la felicidad reside en aceptar quiénes somos realmente, lejos de las expectativas impuestas por el mundo exterior. Al observar la evolución de este cierre, es imposible no conmoverse con la profundidad psicológica que los guionistas otorgaron a cada interacción. La frialdad de Rumpelstiltskin, con sus pelucas intercambiables y su ambición patológica, sirve como el contraste perfecto para el calor humano que Shrek finalmente aprende a valorar. La animación, que en esta entrega alcanzó niveles de detalle asombrosos, permite que los ojos de Fiona reflejen no solo el cansancio de una líder rebelde, sino también la chispa de un amor que trasciende las líneas temporales y las realidades alternativas. Es curioso notar cómo el personaje de Asno, incluso en su versión más desdichada y obligada a tirar de un carro, sigue siendo el ancla emocional que le recuerda al espectador la importancia de la amistad incondicional. Mientras tanto, El gato con botas nos regala momentos de comedia física magistrales que actúan como alivio necesario frente a la tensión de un reino sumido en el miedo bajo el yugo de las brujas. Esta coreografía de personalidades, que ha crecido y madurado junto a su audiencia durante casi una década, se siente como una reunión familiar donde cada gesto tiene un significado acumulado por los años de historia compartida. La lección que nos deja el desenlace es sorprendentemente adulta. Shrek deja de lado el deseo egoísta de ser temido por los aldeanos para abrazar con gratitud su rol como padre y esposo, comprendiendo que el verdadero rugido de un ogro no es el que causa terror, sino el que marca su presencia en su propio hogar. El impacto de ver a un héroe legendario aceptar su cotidianidad con humildad convierte a esta cuarta entrega en un estudio sobre la gratitud. Al final de la jornada, cuando la realidad se restaura y los colores regresan al pantano, el espectador siente que el camino recorrido no fue un desperdicio, sino el bautismo necesario para consolidar un final feliz que, lejos de ser un cliché, se percibe como una victoria arduamente ganada frente al cinismo de la mediana edad. Más allá de la resolución narrativa, esta película funciona como una carta de amor a la imperfección. La forma en que la historia se atreve a despojar al protagonista de su estatus de leyenda para obligarlo a caminar por el fango de la insignificancia es un riesgo creativo que rinde frutos. Shrek, al enfrentarse al vacío de un mundo que no lo recuerda, experimenta una soledad existencial que humaniza su figura mucho más que cualquier hazaña heroica. Es en esa vulnerabilidad donde realmente conectamos con él, recordándonos que todos, en algún momento, hemos sentido que nuestra vida ha perdido el brillo de la novedad. La interpretación vocal de los actores termina siendo el alma que sostiene esta arquitectura emocional. La entrega de Mike Myers al personificar a un Shrek que suplica por volver a ser el monstruo incomprendido es desgarradora, mientras que el Rumpelstiltskin de Walt Dorn es una creación digna de estudio. Un villano que no busca destruir el mundo por maldad pura, sino por una inseguridad profunda y un deseo infantil de validación que roza lo patético. Ese espejo entre el villano y el héroe, ambos buscando su lugar en una jerarquía que no les pertenece. Es lo que eleva el guión por encima de una simple secuela de aventuras. Fiona, por su parte, se consolida aquí como el pilar de la franquicia. Su versión como líder de la resistencia, con sus cicatrices y su mirada curtida por la batalla, ofrece una visión poderosa de lo que significa ser una mujer que ha tomado las riendas de su propio destino, sin necesidad de esperar a un salvador. Su química con Shrek, incluso en esta línea temporal donde no se conocen, se siente inevitable, un hilo invisible que conecta sus almas a pesar de los contratos mágicos y las trampas del destino.
La secuencia final, donde ella finalmente comprende lo que Shrek ha sacrificado para recuperar su hogar, es uno de los momentos de mayor honestidad emocional en la historia de DreamWorks. Al mirar atrás, esta travesía nos deja una verdad reconfortante. Las rutinas, los pañales, los gritos de los hijos y el peso de las responsabilidades no son la muerte de nuestra identidad, sino los ingredientes que la definen. Shrek termina su viaje no como un ogro temible, sino como un hombre que ha aprendido a disfrutar del silencio de su pantano y del ruido de su familia. Es un cierre redondo para una saga que empezó desafiando los clichés de los cuentos de hadas, y que termina abrazando la belleza de una vida común, demostrando que, a veces, el acto más valiente es simplemente quedarse a vivir la vida que uno ha elegido construir. La profundidad de este epílogo cinematográfico también se manifiesta en la atmósfera que rodea al pantano, que pasa de ser un símbolo de aislamiento absoluto a convertirse en el refugio sagrado de una familia completa. Resulta conmovedor notar cómo el diseño artístico de la película evoluciona junto con el estado mental de Shrek. Cuando él está perdido y desorientado en la distopía creada por Rumpelstiltskin, los tonos de la paleta de colores se vuelven fríos, casi desaturados, reflejando el vacío de un mundo donde la chispa del amor original no ha tenido la oportunidad de florecer. Por el contrario, al regresar a su realidad, cada encuadre recupera una calidez orgánica, como si el propio entorno celebrara la madurez de su habitante más ilustre. Es necesario destacar también la labor de los guionistas al tratar el tema del tiempo, un elemento que suele ser el enemigo principal en las tramas de fantasía. Aquí, el tiempo no es algo que deba recuperarse para cambiar el pasado, sino un regalo que debe apreciarse en el presente. La melancolía que impregna los primeros minutos de la cinta, con ese Shrek que firma autógrafos mientras reprime un bostezo de aburrimiento, es una representación honesta y sin censura de lo que significa enfrentar la domesticidad sin haber procesado el duelo por la pérdida de la libertad juvenil. La película se atreve a cuestionar si es posible encontrar la aventura dentro de la rutina, y la respuesta que ofrece es un rotundo sí, siempre y cuando se cambie la perspectiva desde la cual observamos nuestro entorno. El papel de los personajes secundarios en este viaje de introspección es el engranaje que evita que la historia caiga en el sentimentalismo vacío. La presencia de personajes como Galletita, que en la realidad alternativa se convierte en un guerrero feroz y lleno de cicatrices, subraya la resiliencia del espíritu. Ellos demuestran que, sin importar las circunstancias, la esencia de lo que nos une como seres queridos persiste incluso bajo las condiciones más adversas. Es esta lealtad, casi instintiva, la que termina de convencer a Shrek de que su mayor éxito no fue rescatar a la princesa de una torre alta, sino construir una red de afectos que ha resistido tanto las amenazas externas como el paso implacable de los años. Al final, esta última entrega se alza como una lección sobre la humildad. El ogro, que durante años se definió por su capacidad de espantar, termina definiéndose por su capacidad de abrazar. Es un mensaje profundamente humano que cierra el círculo iniciado hace casi una década. Una oda al valor de lo ordinario, recordándonos que al final del día, cuando el ruido del mundo se apaga, lo que realmente permanece es la calidez del hogar y la certeza de saber exactamente quién eres y a quién perteneces. Es, sin lugar a dudas, un adiós lleno de gracia para un ícono que nos enseñó, a través de sus errores y sus triunfos, que la perfección es un mito, pero la plenitud es un destino alcanzable. La música que acompaña este cierre, con sus matices melódicos que evocan una nostalgia casi agridulce, refuerza la idea de que la verdadera magia no reside en los hechizos de Rumpelstiltskin, sino en la capacidad humana, o en este caso ogresca, de perdonarse a sí mismo. Hay una paz inmensa en la última secuencia donde Shrek observa a sus trillizos y a Fiona bajo la luz dorada del atardecer. Es una imagen que desarma cualquier cinismo residual del espectador, pues nos obliga a confrontar nuestras propias ambiciones frente a lo que realmente hemos cultivado. Esa serenidad
Es el trofeo que el protagonista ha ganado tras atravesar el infierno de la incertidumbre. También es fascinante observar cómo la franquicia, en su conjunto, funciona como un espejo del crecimiento de su propia audiencia. Los niños que en el 2001 quedaron cautivados por la irreverencia de un ogro que se bañaba en lodo, se encontraron años después ante una narrativa que hablaba de hipotecas, de la pérdida de la chispa en la pareja y del peso de las expectativas sociales. Esta cuarta película no tuvo miedo de mostrar a un héroe cansado, alguien que, como cualquiera de nosotros, tuvo que aprender a valorar su presente tras haber fantaseado peligrosamente con un pasado que ya no le pertenecía. Esa honestidad brutal convirtió a un dibujo animado en un compañero de vida. La transición de Shrek, desde ser una criatura que solo quería que lo dejaran solo hasta convertirse en el centro de una comunidad vibrante y caótica, es la culminación de un arco de personaje casi perfecto. El villano, al intentar arrebatarle su historia, terminó irónicamente por darle a Shrek la perspectiva que necesitaba para valorarla. Es una lección sobre cómo los momentos de crisis, esos que sentimos como el fin de nuestro mundo personal, a menudo actúan como un catalizador para una gratitud renovada. Al recuperar todo lo que había perdido, el protagonista ya no lo ve como una carga, sino como el privilegio que siempre fue. Finalmente, la partida de este ogro de las pantallas grandes se siente como cerrar un libro de cuentos cuyas páginas están desgastadas por tantas lecturas. Nos quedamos con la imagen de un personaje que, habiendo vencido a dragones y superado maldiciones, finalmente logró su mayor hazaña: entender que su hogar, con sus defectos y su ruidosa cotidianidad, es un reino mucho más valioso que cualquier castillo de cristal. Esta obra nos deja con la certeza de que, aunque la juventud sea un territorio que todos debemos abandonar, la madurez nos ofrece, a cambio, un lugar donde echar raíces, siempre y cuando tengamos la valentía de abrazar nuestra propia y maravillosa normalidad. Es curioso cómo la música, ese elemento tan vital en la saga, termina actuando como un puente entre la risa desmedida de las primeras entregas y esta serenidad reflexiva. Harry Gregson Williams, responsable de esa banda sonora que ya forma parte de la memoria colectiva, sabe perfectamente cuándo elevar el tono épico y cuándo dejar que el silencio sea el protagonista, permitiendo que las expresiones faciales de los personajes cuenten la historia. En esos momentos de calma en el pantano, cuando la luz del crepúsculo baña la cabaña de madera, se percibe una madurez técnica que acompaña a la narrativa. Los animadores lograron dotar a la piel de Shrek y a los gestos de Fiona de una textura casi táctil, alejándose de la estilización propia de los inicios para abrazar un realismo que subraya la humanidad de estos seres fantásticos. La presencia de los hijos de Shrek y Fiona, esos pequeños ogros que irrumpieron en la vida del protagonista como un recordatorio constante de su transformación, representa el hilo conductor que une el caos del pasado con la estabilidad presente. Observar a Shrek en su faceta de padre, intentando encontrar un equilibrio entre su naturaleza salvaje y la necesidad de proteger un núcleo familiar, es quizá el reflejo más fiel de lo que significa crecer. No se trata solo de dejar de lado los malos modales, sino de aprender que el amor requiere una vulnerabilidad constante, una disposición a mostrarse sin capas de cinismo frente a aquellos que dependen de uno. Esa evolución es la que permite que el espectador, ya sea joven o adulto, conecte con la angustia de Shrek al sentirse un extraño en su propia casa. El villano, Rumpelstiltskin, se erige no solo como un antagonista, sino como un símbolo del arrepentimiento tóxico. Es ese deseo de volver atrás, de borrar los errores o los sacrificios, lo que lo vuelve una figura tan inquietante. Al ofrecerle a Shrek la oportunidad de volver a ser el logro de antaño, Rumpelstiltskin está atacando la parte más insegura de la psique del protagonista, aquella que todavía duda de si merece la vida que ha construido. Ver al ogro ceder ante esa tentación es un acto de una honestidad narrativa brutal, porque reconoce que todos tenemos días en los que desearíamos resetear nuestra realidad. Sin embargo, el triunfo final de la película no es sobre Rumpelstiltskin,
sino sobre esa duda interna que durante tanto tiempo fue el combustible del aislamiento de Shrek. Al despedirnos de estos personajes, queda una sensación de plenitud que rara vez se alcanza en las franquicias cinematográficas. Los amigos, Asno y el gato con botas, funcionan en este final como los guardianes de la memoria de Shrek. Ellos han visto todo el camino, desde aquel primer rescate en la torre hasta esta jornada de introspección doméstica. Su lealtad, que en la realidad alternativa fue puesta a prueba de forma trágica, se reafirma en el presente como la estructura sobre la cual se asienta el hogar de nuestro héroe. Es un recordatorio de que, a pesar de los cambios que la vida nos impone, las personas que hemos dejado entrar en nuestro mundo son las que, finalmente, le dan sentido a nuestro propio relato. Shrek se marcha no solo con su familia, sino con la confirmación de que ha encontrado, en su propia y particular imperfección, el único cuento de hadas que vale la pena vivir. La esencia de este cierre definitivo radica en cómo la película logra convertir el concepto del hogar en algo tangible, casi respirable. Ya no estamos ante el lugar donde un ogro se escondía del mundo, sino ante un epicentro de afectos donde cada mueble, cada estruendo de los niños y cada bostezo de Shrek cuentan una historia de esfuerzo compartido. Es un espacio cargado de una calidez que solo se alcanza cuando se ha comprendido que la libertad no es la ausencia de compromisos, sino la capacidad de elegir a quién entregarle nuestro tiempo. Esa lección final transforma el pantano, que pasó de ser una metáfora de la misantropía a convertirse en el santuario de un ser que ha encontrado su propósito en la cotidianeidad. Por otra parte, la interacción entre Shrek y el asno en este último tramo de la saga alcanza una profundidad conmovedora. Su amistad, que siempre se basó en el contraste entre el silencio reflexivo de uno y la verborrea inagotable del otro, se siente ahora como un vínculo de hermanos que han sobrevivido a todas las tormentas. Ver al asno, en su lealtad absoluta, aceptar la nueva vulnerabilidad de Shrek sin juzgarlo, es un recordatorio de que los amigos son los espejos que nos devuelven nuestra mejor imagen cuando nosotros mismos nos sentimos quebrados o fuera de lugar. La química entre ellos, alimentada por años de improvisaciones vocales y complicidad creativa, dota a cada diálogo de una autenticidad que traspasa la barrera de la pantalla. El gato con botas, por su parte, aporta esa nota de dignidad trágica que solo un personaje tan carismático puede ofrecer. Su evolución, desde aquel asesino a sueldo enviado para acabar con la vida de Shrek hasta convertirse en el protector leal de la familia, es el reflejo de cómo incluso aquellos que viven al margen de las leyes pueden encontrar una redención en la pertenencia. Su humor, siempre afilado y elegante, sirve como el contrapeso perfecto para el drama interno de Fiona, quien, en esta entrega, se muestra más humana y cercana que nunca. Ella es el ancla, el corazón que bombea la razón de ser de todo el relato. Sin su mirada comprensiva hacia las dudas de Shrek, el viaje no habría tenido el mismo peso emocional. Al cerrar este capítulo, la sensación que nos queda es la de haber sido testigos de una metamorfosis completa. Shrek ya no necesita demostrarle nada a nadie, ni siquiera a sí mismo. Ese rugido, que al principio de la película buscaba ser temido, se apaga en el silencio de una vida plena, donde los sueños han dejado de ser fantasías heroicas para convertirse en una realidad construida con paciencia, perdón y mucho amor. Es un final digno, que nos enseña que el mayor logro de cualquier héroe no es derrotar a un villano, sino aprender a valorar la paz de su propia existencia. Con este adiós, Shrek se consagra no solo como un ícono de la animación, sino como un símbolo universal de que, al final del camino, lo más valiente que podemos hacer es aceptarnos y abrazar nuestra propia vida. La resonancia de este desenlace también se percibe en cómo la película trata la idea del legado. Al contemplar a los trillizos de Shrek jugando en los mismos parajes donde su padre alguna vez fue el terror de los pobladores, entendemos que la historia ha cerrado su ciclo de manera orgánica. El ogro,
Ese ser que comenzó su travesía odiando al mundo por las etiquetas que éste le imponía, finalmente ha comprendido que la verdadera rebeldía no consiste en el aislamiento, sino en la construcción de un espacio donde las etiquetas carecen de significado. La casa en el pantano deja de ser un reducto de soledad para transformarse en un testimonio de que la vida, con todas sus imperfecciones, es el mayor milagro que podemos reclamar como propio. Es importante destacar la valentía narrativa al enfrentar la crisis de la mediana edad con tal franqueza. Muchos héroes del cine terminan sus historias congelados en el tiempo, repitiendo la gloria de sus victorias. Pero Shrek se atreve a envejecer ante nuestros ojos, lidiando con el peso de la responsabilidad y la pregunta persistente de qué habría pasado si hubiera tomado otros caminos. Esa honestidad es lo que convierte a esta producción en una obra maestra de la introspección. Al ver al protagonista recuperar su antigua vida, no sentimos que simplemente vuelve al inicio, sino que ha ascendido a un plano de madurez donde ya no necesita huir de sí mismo para sentirse completo. Los personajes que lo acompañan también han completado su propia transición, dejando de ser arquetipos de cuentos de hadas para convertirse en seres complejos con sus propias luchas. El asno, con su optimismo inquebrantable, y el gato con botas, con su lealtad disfrazada de vanidad, forman un ecosistema emocional que nutre el alma de Shrek. Es una hermosa lección sobre la importancia de nuestro círculo cercano. Al final, la verdadera riqueza del logro no reside en haber derrotado a villanos como Rumpelstiltskin, sino en haber sabido cultivar amistades que sobrevivieron a las versiones más distorsionadas de su realidad. Cuando la pantalla se oscurece por última vez, nos queda la sensación de haber compartido un camino largo y lleno de aprendizajes. La saga nos demostró que no necesitamos ser perfectos para ser dignos de amor, y que, ante el cinismo del mundo, la respuesta más valiente es la honestidad de un abrazo familiar. Shrek se marcha de nuestra visión, pero nos deja la lección más importante de todas: que la felicidad no es una meta inalcanzable, sino el resultado de apreciar lo que hemos construido frente a nosotros, aunque a veces requiera el susto de casi perderlo todo para valorarlo en su justa medida. Es un cierre que perdura, una estela de calidez que nos recuerda, con cada visionado, que nuestro pantano personal, sea cual sea, merece ser amado tal como es. La conclusión de este periplo nos invita, de manera casi inadvertida, a reflexionar sobre la naturaleza del sacrificio. En esta cuarta entrega, Shrek no solo sacrifica su estatus de leyenda, sino que desiste de la fantasía de una vida sin ataduras. Este es, quizá, el acto de valentía más genuino de toda la franquicia. Al renunciar a la posibilidad de una existencia donde nadie dependiera de él, el protagonista acepta el peso del amor como una responsabilidad enriquecedora. La narrativa nos enseña que el verdadero coraje no reside en el despliegue de fuerza bruta contra un dragón o un villano, sino en la capacidad de despertar cada día y elegir, con total conciencia, el compromiso que hemos asumido con quienes amamos. Resulta fascinante observar cómo la atmósfera de la cinta, cargada inicialmente de una pesadez existencial, se transforma gradualmente en una lección de gratitud. El espectador acompaña a Shrek en su proceso de revalorización, entendiendo junto a él que los ruidos molestos, la falta de privacidad y el caos del día a día son los síntomas de una vida compartida, una riqueza que en su momento de crisis no supo apreciar. La maestría técnica con la que los animadores capturan la calidez del hogar, en marcado contraste con la frialdad estética del reino de Rumpelstiltskin, refuerza la idea de que nuestro entorno es un reflejo directo de nuestro mundo interior. Cuando Shrek finalmente encuentra la paz, el pantano mismo parece cobrar una vitalidad nueva, una luz que solo puede surgir del agradecimiento. No se puede ignorar la contribución fundamental de los personajes que rodean al protagonista. Ellos actúan como las anclas que mantienen su identidad a salvo de las tempestades. El asno, con su capacidad inagotable para encontrar alegría en lo sencillo, y el gato con botas, cuya sabiduría callejera se disfraza de ingenio,
Son los verdaderos artífices de la supervivencia emocional de Shrek. Sin ellos, la historia no sería más que un drama sobre la soledad. Con ellos, se convierte en una oda a la comunidad. La lección es clara. Ninguno de nosotros está destinado a navegar los mares de la existencia en solitario, y la madurez consiste precisamente en reconocer la red de afectos que hemos construido a nuestro alrededor como el verdadero tesoro de nuestra vida. Al cerrar este libro de recuerdos que es la saga, nos quedamos con una sensación de plenitud. Shrek se despide no como el monstruo que asustaba a los aldeanos, sino como un padre y un esposo que ha encontrado su lugar en el mundo. La moraleja que nos entrega es atemporal y profundamente humana. La perfección es un espejismo que solo nos aleja de la felicidad, mientras que aceptar nuestra propia realidad, con todos sus tropiezos y alegrías, es la forma más elevada de libertad. Al decir adiós a este ogro, no solo celebramos el fin de una serie de películas, sino el triunfo de una filosofía de vida que nos recuerda que, en el corazón de nuestra rutina, se encuentra la aventura más importante que jamás viviremos. La estela que deja este viaje cinematográfico es, sobre todo, una oda a la aceptación radical de la identidad. Resulta cautivador pensar cómo, tras tantas batallas épicas, el clímax final no ocurre en un campo de guerra, sino en el terreno íntimo de la conciencia de un ogro que, por fin, se siente dueño de su destino. La madurez que desprende esta entrega final es palpable en cada diálogo y en la mirada del protagonista, que ya no busca la aprobación externa ni el miedo de los aldeanos, sino la quietud de una existencia compartida con quienes lo conocen realmente. Es un cierre que eleva la categoría de la saga, convirtiéndola en un estudio casi filosófico sobre el valor del tiempo y la irrepetibilidad de los instantes cotidianos. La figura de Fiona es, sin duda, el alma de esta evolución. Su fortaleza no solo radica en su habilidad para el combate o en su liderazgo dentro de la resistencia, sino en su capacidad inquebrantable de ver, en el Shrek desubicado, al hombre del que se enamoró. La química entre ellos, tejida con la delicadeza de quienes han compartido una vida, se manifiesta en esos pequeños gestos de complicidad que trascienden las dimensiones temporales. Ver a una princesa convertida en guerrera, pero que sigue conservando la ternura necesaria para sanar las inseguridades de su esposo, es uno de los retratos más honestos de una relación adulta que se haya visto en la animación. Ella encarna la idea de que amar no es solo compartir victorias, sino ser el refugio necesario cuando el otro se siente perdido en el vacío de sus propias dudas. Asimismo, el papel del asno y el gato con botas en este epílogo adquiere una dimensión de lealtad profunda. Ellos ya no son solo los alivios cómicos de la aventura. Son los testigos oculares de la transformación de Shrek y los pilares que le impiden caer en la desesperanza. La interacción entre estos amigos, cargada de una historia de años de camaradería, nos recuerda que nuestro entorno es el que, en última instancia, define quiénes somos. Al observar cómo ellos luchan, se preocupan y celebran la vida junto al logro, el espectador comprende que la verdadera fortuna no radica en las posesiones o en el estatus, sino en el tejido de relaciones humanas, o de criaturas fantásticas, que logramos sostener a pesar de las adversidades. Al finalizar la historia, lo que permanece no es el recuerdo de los hechizos ni de las transformaciones mágicas, sino la calidez de un hogar que ha logrado sobrevivir a las trampas de la envidia y el resentimiento. Shrek nos deja con la lección de que el para siempre, lejos de ser un cliché de cuento de hadas, es un ejercicio diario de voluntad y gratitud. La partida del ogro, que en su día fue un símbolo de la rebeldía adolescente, es ahora el emblema de una vida adulta plena y consciente. Es un adiós cargado de una gratitud sincera hacia una historia que, al igual que sus protagonistas, aprendió a dejar de lado la armadura para abrazar la vulnerabilidad, demostrando finalmente que la felicidad era, desde el principio, esa vida sencilla que tanto nos costaba ver. La narrativa de esta travesía final se asienta, con una firmeza envidiable,
sobre el reconocimiento de que la verdadera magia no ocurre en los laboratorios de pociones de un villano, sino en los momentos silenciosos de la vida doméstica. Esta película, lejos de ser un mero espectáculo de efectos visuales, se convierte en un ejercicio de introspección que nos obliga a cuestionar nuestras propias ansiedades frente al paso del tiempo. La forma en que el guión maneja el deseo de Shrek por recuperar su identidad como ogro temido revela una vulnerabilidad que resulta profundamente familiar para cualquiera que haya sentido, en algún punto de su vida adulta, la tentación de escapar hacia una versión idealizada de su pasado. Es ahí donde la obra alcanza su punto más alto de madurez, transformando un conflicto de fantasía en una lección de vida tangible. La paleta cromática, que oscurece el reino de muy lejano para resaltar la desolación del protagonista, es un triunfo de la dirección artística. Se siente, en cada rincón de ese mundo alternativo donde Shrek no existe, una opresión asfixiante que sirve como el vehículo perfecto para que el ogro comprenda el valor de su ausencia en la vida de quienes ama. Es desgarrador ver a un Fiona que, en su faceta de guerrera, conserva en su mirada la huella de una tristeza ancestral, una melancolía que solo se disipa cuando el protagonista, a través de sus actos, logra reconectarla con la